Muy amados hermanos y hermanas de nuestra congregación en la ciudad de Pamplona, es para mí un gran gusto poder saludarles fraternalmente en este día domingo, el primer domingo del mes de septiembre del año 2022. Saludar a mis hermanos en esta ciudad, de la Comunidad Autónoma de Navarra, saludar a mis hermanas en Francia, allá en Noruega, en País Vasco y a todos quienes nos acompañan durante este devocional en esta semana. Quiero comentarles que este es un devocional muy especial porque lo he pregrabado para poder dejarlo pendiente en nuestro canal, dado que este día domingo están terminando nuestros estudios bíblicos en Madrid y junto a mi esposa estaremos regresando en el tren y no alcanzaremos a llegar a la hora apropiada para poder realizar nuestro devocional. Y con el deber, con el deseo de poder cumplir con nuestra labor, es que no me puedo desentender de esta misión que el Señor me ha dado, y es que quisiera compartir este devocional pregrabado con todos y cada uno de ustedes. Yo sé que usted lo comprenderá y entiendo que es la voluntad del Señor, porque mi único fin es de que a usted no le falte este pancito espiritual y usted pueda comer y gustar de este consejo que el Señor tiene hoy para usted y para mí también. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, capítulo número 3, versículo número 5 y 6. Y leo en el nombre del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Amén. Dios nos bendiga en esta hora. Yo alabo el nombre del Señor por esta bendición tan especial que me da de poder dirigirme a ustedes a través de este medio y en estas circunstancias que ya he explicado, esperando que la gracia del Señor sea con nosotros en este devocional. Al recordar las palabras del Señor Jesucristo, se viene a mi mente aquel día cuando Él, hablando con sus discípulos, les dijo: y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Esas palabras demuestran que en el todo saber del Señor, en su omnisciencia y en la revelación del Padre hacia Él, estaba el propósito de darles a conocer a sus amados discípulos de que era necesario de que en este mundo existan las aflicciones. Si nosotros miramos la palabra del Señor, para los hebreos no era extraño entender de que era necesario sufrir. Las aflicciones eran necesarias en el mundo de los judíos, de los hebreos y hoy en el mundo de los cristianos. La misma palabra del Señor dice que irá andando y llorando aquel que lleva la preciosa semilla. Por lo tanto, para nosotros, los cristianos del siglo XXI, debe ser un tema familiar. No puede ser algo que nos extrañe el entender de que las pruebas, las dificultades, como se decía cuando yo era un niño, son las mejores compañeras del cristiano. Situaciones difíciles, situaciones complejas de resolver, situaciones problemáticas donde pareciera ser que muchas veces no sabemos cómo resolver los problemas. Se nos va la capacidad de resolución y no tenemos ninguna otra opción que presentar esta causa ante la presencia del Señor. Ante Él sean conocidas todas vuestras peticiones, porque estoy seguro que también mi realidad, mi condición, que se apropia de esto que he dicho, porque son experiencias y situaciones que yo he vivido, sé y tengo la certeza que usted también las comparte, porque usted también las ha vivido. En su afán por servir a Dios, en su deseo de poder ser un mejor cristiano, en su anhelo de poder ser un mejor hijo de Dios, ha tenido que experimentar distintas situaciones de la vida que muchas veces no entendemos cómo es que a veces, como dice la gente del mundo, un dicho en mi país, nos llueve sobre mojado, ¿verdad? A veces alguien está sin trabajo y justo aparece un problema. He visto personas que están sin trabajo, con situaciones de mucha escasez, y de repente en medio de esa situación les viene el duelo al hogar y tienen que vivir la situación penosa de despedir un ser amado, muchas veces con la tristeza que va sobreagregando tristezas y penas al alma herida. Hermanos, pero en esta hora Dios quiere que recordemos
que debemos de fiarnos en Él. En medio de este mundo, ya dijimos, lleno de aflicciones, en medio de este mundo donde no hay mejores esperanzas, donde el mundo se llena de incertidumbre, donde la gente no tiene convicción, no tiene esperanza en nada. Hoy día muchos han perdido incluso la fe cristiana, volviéndose atrás, creyendo en otras cosas, depositando su esperanza muchas veces en los políticos, en la vida política, en las ideologías, en los cambios sociales que se han venido en diferentes países. Transformaciones sociales que también han golpeado, por supuesto, las iglesias, porque las iglesias tienen una forma de vivir conforme a la palabra del Señor, pero muchas veces estas modificaciones sociales también golpean las iglesias del Señor. Pero es en este contexto donde hay crisis económica, crisis globalizada a nivel del clima, ¿no es cierto?, donde ya pareciera ser todo totalmente irreversible, en donde la situación del agua, nada más por hablar de un tema doméstico, está siendo crítica en muchos países del mundo. Ya lo era muchas veces en los países del sur del África, pero hoy día en países como España se está viviendo terriblemente también esta situación. Embalses que hace unas pocas semanas tenían tan solo el 17% de agua, solamente un 17%, la semana pasada ya tenían solamente un 10%. Donde los incendios, hermanos, se han hecho en este año, particularmente se han hecho mucho más habituales que en ningún otro momento de las últimas décadas, con temperaturas que hemos vivido que han rozado los 44 grados en distintas zonas del país. Pero en medio de esta situación, en medio de estos cambios, está la iglesia del Señor. Y el Señor nos llama, el Señor nos invita a que podamos creer y confiar en Él, más que en nuestra propia prudencia. La prudencia es esa capacidad que muchas veces tenemos para razonar, para discernir si en medio de las cosas que estamos viviendo hay probablemente algún riesgo, hay alguna situación que se pueda transformar en un factor que pueda afectar nuestras vidas. Entonces nosotros, a través de esa identificación de factores de riesgo, podemos tomar medidas que puedan mitigar el riesgo, que puedan disminuir la probabilidad de un daño. Esa prudencia, nosotros como iglesia la hemos aprendido muchas veces. Y cuando la palabra del Señor también nos llama muchas veces aún más a profundizar en ella, nos conmueve entender que el Señor nos enseña, por supuesto, a ser prudente. Mateo 7:24, el Señor claramente dice: cualquiera pues que oye mis palabras, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y no solamente se trata de oír las palabras, sino que el Señor dijo: aquel que oye mis palabras y las hace. Por lo tanto, mire qué maravilloso es poder entender que Dios nos llama a través de su Hijo amado Jesucristo a ser prudente, y esto equivale a oír su palabra y hacerla. En esta hora estamos escuchando la palabra de Dios. Y la acción que Dios quiere es que al oír esta palabra retorne nuestro corazón a fiarnos en el Señor. Probablemente algunos hoy están confiados en una modificación social, están confiados en una mejora laboral, están confiados probablemente en una nueva ley sanitaria que pueda darle mejor esperanza a su condición y calidad de vida. A lo mejor estarán esperando, no sé, un cambio en la ley de impuestos de una nación para poder tener mejor libertad, para poder tener mayores dinero y poder manejar mejor la finanza, que hasta el momento no lo ha podido hacer. No sé cuál es su esperanza. Pero el libro de Jeremías, claramente el profeta dice: bienaventurado el hombre que confía en Jehová, porque éste será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Hace un paralelismo muy semejante al que hace el libro de los Salmos en el capítulo 1. Entonces, amados hermanos, el confiar en Jehová, en confiar en Dios, nos hace ser como árboles plantados junto a aguas, y nos hace ser como ese hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué dijo el Señor? Vinieron las lluvias, los vientos, los ríos, subieron las aguas, mas esa casa permaneció. Sin embargo, el hombre necio edificó su casa sobre la arena. Y vino la misma prueba, no fue diferente,
Vinieron las lluvias, los vientos, los ríos, subieron las aguas y simplemente esa casa, por el hecho de estar edificada sobre la arena, se cayó. Hermanos amados, ¿dónde está su confianza? ¿Ha actuado con su propia prudencia o con la prudencia que proviene de Dios? Porque no hay duda que aquel que edificó su casa sobre la roca, y la roca es Cristo, es un hombre, una mujer que ha recibido la prudencia como una dádiva del cielo, esa sabiduría divina de lo alto. Y si alguno, dice Santiago, está falto de sabiduría, demándela a Dios, el cual puede darnos, y no de a poquito, sino que dice en abundancia y sin reproche. Él nos da abundantemente sabiduría. Si la iglesia del siglo XXI hoy no es más sabia, es porque probablemente no se ha interesado en buscar la sabiduría de Dios, en rogar en cada oración la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no es para que estemos revelando misterios, para que podamos dilucidar quizás cosas oscurecidas para el resto, no, sino que en medio de esta sociedad, en donde por supuesto hay muchas problemáticas ya comentadas, Dios derrama sabiduría para que podamos tomar buenas decisiones en la vida. Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando el corazón humano, nuestra alma, solamente se fía del Señor a medias. Recuerdo que era un niño, tenía 4 años, un día, y me acuerdo muy bien, no tenía más de 4 años, yo creo que tenía 3 o 4 años. Mi madre me está colocando el pijama para poder yo descansar y a dormir. Y yo estaba parado así en la cama, en el borde de la cama, y mi madre estaba al frente y abajo de la cama, colocándome algo arriba, abotonándolo. Y de repente ella se descuida y se corre un poco hacia el lado. Y yo, al ver que no estaba mi madre y ver para mí un abismo, pierdo el equilibrio y me voy hacia adelante. Como un palitroque, me voy hacia adelante. Y caigo sobre mi brazo y me genera un daño, una dislocación del brazo. Un dolor pero terrible que yo creo que por eso nunca más me he olvidado. Bueno, pasó eso y al tiempo después mi padre, jugando con nosotros, mis hermanos, que éramos 3 hombres en aquel entonces, él nos subía arriba de un muro y él se ponía abajo y él siempre jugaba con nosotros. Mi padre todavía está con nosotros allá en Chile, gracias al Señor. El Señor me ha permitido todavía gustar de tenerlo. Y mi padre hacía así, abría sus brazos y nosotros desde el muro nos soltábamos, nos dejábamos caer y él nos topaba. Pero sacando cuenta en este rato, al recordar, yo digo, si yo sufrí un accidente y me generé un daño en mi brazo cayendo de frente, ¿por qué cuando mi padre me invitaba a tirarme, a lanzarme del muro, no tenía algún nivel de probablemente de emoción encontrada, de terror, al recordar la experiencia pasada? ¿Por qué no quedé con un trauma probablemente que evitara de que yo me sintiera feliz? Sin embargo, recuerdo que cuando mi padre me invitaba a lanzarme, yo ponía mis pies y solamente me dejaba caer y disfrutaba tanto esa sensación de caer al vacío. ¿Pero por qué? Porque ahí estaba mi padre, ese hombre que nos cuidaba, ese hombre que nos amaba, ese hombre que trabajaba por nosotros, ese hombre que llevaba el sustento diario, ese hombre tenía allí sus manos, sus brazos, para enseñarnos a confiar en Él. Hermanos, en esta hora, Dios también está así con nosotros, frente a nuestras vidas, para enseñarnos que con su actitud paternal, Él extiende sus brazos para que confiemos en Él, nos dejemos caer sobre su propia voluntad, nos dejemos encomendar bajo su propia voluntad y no luchemos con nuestros propios traumas que muchas veces nos generan mayor dolor. Fíate de Jehová, y dice así, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. No sea tu prudencia, no sea tu sabiduría la que permita resolver las situaciones o mejorar tus problemas, sino que sea la sabiduría de Dios. Fíate de todo tu corazón, no a medias, no en un 50%, no en la mitad. Si lo que necesita es trabajo, ore al Señor, pídale al Señor y por la fe cierre sus ojos y crea que va a firmar un contrato, crea de que va a establecer ese vínculo laboral y establezcalo diciéndole, Señor, y permite que este trabajo
no sea un impedimento para que yo te pueda servir, que yo pueda llegar igual a los servicios, que yo pueda igual servirte, mi Señor, que pueda llegar a la oración, que pueda alabar tu nombre, que no deje de ver los devocionales, en fin, hágalo con fe, fíate en Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso cuando los hebreos a través del salmista podrían, no hay duda, haber leído las palabras del salmista al decir que los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Ese monte está ubicado en la ciudad de Jerusalén y sobre todo su llanura occidental, la zona más alta. Ese monte ha sido testigo de muchas cosas. Ha sido testigo de cuando más de 500 años antes de Cristo, Nabucodonosor vino a destruir Jerusalén. Vino a llevarse a muchos cautivos a la tierra de Babilonia. Ese monte ha sido testigo de las distintas guerras que ha vivido el pueblo israelita. Ha sido testigo de la destrucción del año 70 después de Cristo. Pero ¿sabe qué? En ninguna de esas situaciones este monte ha dejado de ser lo que es. Los que confían en Jehová, dice el salmista, son como el monte de Sión que no se mueve. Pueden haber muchas invasiones en Israel, pueden haber muchas cosas amargas y tristes, pero lo que nunca dejará de ser es ese monte que está en el mismo lugar donde Dios un día lo colocó. Hermanos amados, que no se mueva su alma, que no se mueva su vida, aunque vengan las pruebas, aunque vengan los vientos, como en esa casa que comentábamos recién, aunque suba el nivel de las aguas, que su casa permanezca, porque estará edificada, no hay duda, confiada, arraigada en la roca que es Cristo el Señor. Ayer me daba mucho dolor, tristeza, oír a un padre. Él me narraba la situación difícil por la cual él está pasando, por una situación, un problema muy complejo de una de sus hijas. El Señor me había revelado esa situación, pero al oírlo a él, con esas palabras de dolor, me conmovía. En ese momento, mientras él me hablaba, al verlo tan dolido, casi al borde del preguntar el porqué de la situación, yo le dije, mire, le voy a compartir un pensamiento. Todos tenemos que vivir situaciones difíciles, complejas, tristes. Pero tal como le dije en otra ocasión, inclusive a mi esposa, estaba ella muy triste por sus enfermedades. Y yo le decía a Damarita, el problema no son las pruebas. Y a este varón ayer le decía lo mismo. ¿Sabe? Le dije yo. En esas circunstancias de prueba, de dolor, por las cuales tenemos que pasar usted y yo y todos, el problema no es la prueba. El problema no es la aflicción. El problema es el material del cual nosotros estamos hechos. Porque si estamos hechos, como dice el apóstol Pablo, de heno, de hojarasca o de madera, claro que tendremos pérdida al pasar por el fuego. Pero si estamos hechos de piedras preciosas, de oro, ¿verdad? O de un metal que pueda resistir al fuego, claro que vamos a poder pasar esa prueba. Por lo tanto, amados hermanos, aquí en Pamplona, amados hermanos que estáis aquí en medio de este devocional escuchando la palabra del Señor, si alguno está pasando algún momento difícil, algún momento de prueba, como dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si fuera una cosa extraña, sino más bien comprenda usted que conforme a la palabra del Señor, lo dicho por el Señor a sus discípulos, por lo dicho por el mismo salmista, ¿verdad? Debemos entender que tenemos que pasar aflicciones. Debemos entender que muchas veces vamos sembrando la palabra y además vamos derramando lágrimas, porque esta es la voluntad de Dios el Padre. ¿Pero para qué? Para que en medio de este proceso, de estas situaciones, podamos aprender cada día más a fiarnos en el Señor, pero de todo nuestro corazón. Si nos hemos fiado solamente un poquito, Dios nos va a mandar otra prueba para que podamos aprender a fiarnos un poquito más. Y cuando ya estemos expertos en fiarnos en Él, yo creo que llegará la hora en que sonará esa hermosa trompeta que hará que un día su cuerpo sea transformado y podamos volar para siempre ante la presencia de nuestro buen Dios. Terminó la lectura que hemos leído diciendo así: reconócelo en todos tus caminos. ¿A quién? A Dios. En todos tus caminos. Caminos difíciles, caminos de bonanza, caminos de paz, caminos de intranquilidad,
caminos de salud, caminos de enfermedad, caminos de pobreza, caminos de abundancia, de tristeza o de alegría. En medio de cualquier camino por el cual usted esté caminando, dice el verso 6, reconócelo en todos tus caminos. No desconozca que Dios va a su lado. No le pase lo de los caminantes a Emaús, que iban por ese camino junto al Señor, pero ellos lo escucharon, lo miraron, pero no entendieron que era el Señor. Y el Señor les hablaba sobre las Escrituras, pero ellos no veían, no discernían, no se daban cuenta que era el Señor, no lo reconocían. Hasta que llegó la hora en que, llegando al hogar, al compartir la mesa, el Señor da gracias por los alimentos y desaparece de en medio de ellos. Amados hermanos, reconócelo en todos tus caminos. Que no suceda lo de los caminantes a Emaús, sino que reconozcámoslos en los caminos por donde andamos. Y si nuestro camino está alterado, está dañado, está dañado de tal manera que a lo mejor amenaza mi propia integridad espiritual, mire lo que dice acá: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si hay alguna vereda torcida, hay algún hermano o hermana cuya vereda a lo mejor se ha torcido, su prueba ha hecho que a lo mejor ya no pueda fiarse completamente y se ha torcido el camino, que en esta hora el Señor lo pueda enderezar para que ese caminito pueda conducirle derechamente a la gloria donde Dios quiere que un día podamos llegar. Que el Señor bendiga esta palabra, este devocional sea de mucha bendición a nuestras vidas y que todo lo dicho y hecho sea para la honra y la gloria del Señor. Amado Padre Celestial, gracias por esta palabra. Ayúdenos a creer, ayúdenos a confiar, ayúdenos a fiarnos completamente en usted de todo nuestro corazón. Que esa desconfianza que muchas veces nace en nuestros corazones sea reprendida por medio de tu Santo Espíritu y que aprendamos como un niño a confiar en ti, nuestro Padre Celestial, y a depositar toda nuestra vida confiadamente en tu voluntad, lanzándonos plenamente, entendiendo que tú estarás para afirmar nuestros pasos y para tomarnos, Señor, en tu regazo. Te lo rogamos todo, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones y todos invitados a nuestro próximo devocional. Que el Señor les bendiga.